va? Buenas tardes. Hermosos estos días en cuanto a la temperatura. Dicen que tal vez la semana que viene más fresquito. Disfrutemos el hoy, ¿no, don Marcos Marcelo Pereira? Así es, se va a notar el fin del otoño, Sí, con un buen comienzo del invierno potente y algo de lluvia ya más adelante. bueno, Por ahora, esta semana... no puedo no limpísima. arreglarte la camisa. ¿Qué Esto pasa? no... ¿Quedó un poquito? Ahí está, Bueno. perfecto, para que luzca como corresponde. Bueno, a Es propósito... una solapa rebelde. A propósito de lucir, saben Sí. que me viste si supieras vida mía. Esto es, miren, hermosísimo y muy calentito. Doy fe. Bueno, diga Bueno, usted. el nuevo domicilio de Si Supieras Vida Mía desde hace un tiempo ya, Dorrego 911, su teléfono 341-542-8348. Y estos aritos son de María Rosúa, de la hija de Ilén. Hermoso, es mi Pescadito, ¿no? diseñadora preferida. ¿Pescaditos? Un pescadito así, bueno. de la suerte, de la infinito, tantas cosas. ¿Y su cabecita? Bien, y mi cabecita de afuera, porque de dentro solo Dios sabe. Cecilia y Patricia, 341-635-0863. Me voy sentando mientras decís quién nos visita hoy. Nos visita la licenciada Mónica Pelle, fonoaudióloga y terapeuta del neurodesarrollo con formación académica y clínica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, docente en cátedras relacionadas con su especialidad dentro de las carreras de fonoaudiología, medicina y psicopedagogía y neurología infantil en universidades públicas y privadas en el país y el extranjero. Autora del libro Neurodesarrollo Infantil, Manual de Terapias, de Editorial Corpus de Argentina, el último fin de semana en el marco del 22º Congreso Argentino organizado por AOF, la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, realizado en Cava, brindó una conferencia sobre intervención temprana durante la pandemia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, un No, placer vos. que nos visites. No, por favor. Pensaba estos días preparando el material, ¿no? Por esas palabras disparadoras, lo conversábamos fuera de cámara, lo de la estimulación temprana. Y yo decía, estamos llenos de estímulos. ¿Eso es bueno para el desarrollo, para la creatividad de un bebé? Primer punto para aclarar, ya no se habla más, hay que diferenciar dos cosas. La estimulación temprana como la estimulación como los recursos naturales que tenemos todos y recibimos todo el tiempo. La estimulación temprana como abordaje terapéutico, en realidad ya no se habla más de eso, se habla de intervencionismo temprano. Estoy recontrapasada. No, porque sigue habiendo estimulación temprana, claro. Lo que pasa que es el abordaje que se hace más en todo lo que tiene que ver con el abordaje o con los estímulos que se le dan a cualquier persona, Sí, claro. Fundamentalmente a los pequeños, menores de 3 años, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista familiar, pero hay que hacer una diferenciación entre lo que es eso, que puede ser tener un proyecto de estimular el aprendizaje o estimular naturalmente o estructuralmente a un chico en determinadas funciones, versus lo que es el intervencionismo temprano como un abordaje terapéutico, o sea, intervenir cuando hay un desvío del desarrollo, cuando hay un trastorno específico del desarrollo, o cuando hay chicos de riesgo, pacientes de riesgo. Pacientes de riesgo serían niños nacidos con trastornos genéticos, estructurales, prematuros, nacidos con algún tipo de alteración en la funcionalidad normal. Entonces ahí es donde uno hace trabajo de prevención, trabajo de intervención o trabajo de seguimiento y monitoreo del neurodesarrollo. Eso es como para diferenciar un poco los encuadres. Claro, yo más que nada pensaba, nací en Rafaela, en una ciudad, bueno, era chica en ese momento, pero nací en el campo. Y mis primeros recuerdos de pequeña era toda naturaleza. Es más, Tal me cual. gustaba la muñeca como tal, De porque plástico. me gustaba todo lo que tenía vida y podía tocarlo, palparlo, jugar con ello. Y yo pensaba, hoy los chicos, los bebés, los niñitos, tienen toda la paratología. En algunos casos, bueno, sí, también hay otro tipo de estímulos cercanos, reales, pero si no es todo una pantalla. Bueno, ese es uno de los inconvenientes que se tienen, porque hay como un concepto en donde todo lo que poner al chico delante de la pantalla es como que va a aprender más. El chico aprende distinto. La pantalla te brinda un estímulo absolutamente visual.
ni siquiera es audiovisual, porque para el chico entre lo que ve y lo que escucha, siempre lo que está diseñado para niños es una cosa mucho más atrapante desde lo visual, no tanto de lo auditivo. Si uno mira cualquier programa de dibujitos o cualquier programa armado para niños, está pensado para capturar la atención visual. Y lo que produce eso es que, por un lado, para el chico poder sentarse y ver, tiene que quedarse quieto. El niño, durante los primeros 3 años de vida, necesita deambular, necesita moverse, necesita ver que los estímulos, como puede ser el cuerpo de su mamá o la pelota con la que estaba jugando, se alejó, porque ahí aprende lo que es la distancia, lo que es que en la medida que la pelota se va alejando va cambiando de tamaño, pero cuando va gateando y se va arrimando, la pelota vuelve a crecer. Eso desde una pantalla no se puede evidenciar porque la pantalla es una imagen plana, por más que la hagan en 3D, el niño tiene una información sensorial absolutamente plana. Y tampoco tiene la velocidad de algo que aparece, desaparece y permanece. Por eso cuando uno ve a un niño jugando con una pantalla o con una tablet, el niño en realidad está jugando con el objeto en sí, con la tablet. Entonces uno los ve que están con el dedito prendiendo y apagando. Digamos, no es que pueden mirar el inicio, el desarrollo y el final del dibujo. Estamos hablando de niños pequeños. Y hasta uno puede pensar que se puede estar aislando también. Es que se tiene que aislar. Es más, se lo damos para que se aíslen. ¿Qué pasa cuando uno va a un restaurante o va a un lugar en donde ve un montón de familias que llegan, se sientan, buscan la sillita alta para el bebé, tac, 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 reparten los celulares? Entonces los padres dicen, y lo que pasa es que si no, no se puede comer. Bueno, si vos vas a ir a comer con un niño pequeño, bueno, anda dispuesto a comer rápido. Claro. Antes, por eso, hace muchas décadas atrás habían aparecido los restaurantes con el espacio de juego, el kinder, el kinder, donde el chico, bueno, terminaba de comer y se iban a jugar, había una coordinadora. Ahora directamente no existe, ahora directamente el chico se queda sentado y vos ves que está todo el tiempo, es más, ni siquiera miran lo que comen, lo cual genera un problema muy complicado, porque cuando el niño está disociando, mirando con los ojos, mira la pantalla. Muchas veces para que no se ensucien le dan de comer. Entonces el chico tiene el ojo puesto en un lugar, la boca abierta para el otro lado donde le llega la comida. Y las manos no construyen la acción de mirar la comida, pinchar con el tenedor, llevársela a la boca, se cayó el pedacito, lo busco con la otra mano, lo ensarto en... O sea, todo ese juego de exploración y de sensación, y si está caliente o está frío, me quemo el dedo, toda esa información sensorial quedó diversificada. Por eso hablamos de que los chicos pierden mucho de los aspectos de lo que es la integración sensorial. O sea, si yo, nos pasa a los adultos, que muchas veces comemos a las apuradas, si uno va a un bar, por ejemplo, ponen la pantalla en silencio, uno ve una imagen, la música, que no tiene nada que ver con la pantalla, y uno lee el diario o lee el diario por celular. O sea, el cerebro está recibiendo 3 informaciones no coordinadas. Claro. Entonces, en realidad, uno se vuelve disociativo. Y a futuro trae problemas, esquema, porque digamos. En realidad uno tiene que ir construyendo desde lo más simple, o el bebé va construyendo desde lo más simple hasta el entramado más complejo con información que vas dando en estructuras motoras o en estructuras sensoriales que están coordinadas con un fin. Esto medio que se pierde, y ahora con la pandemia... Te voy a pedir que nos refiriéramos a la pandemia, pero también te escuchaba y pensaba algo. En general, esta metodología que nos pasa a los adultos es que vamos acumulando información, hasta que hay un momento, tal vez solo a las personas grandes, la pregunta es si a los bebés también, que vos decís, necesito un reseteo porque te estás olvidando o no estás coordinando bien porque acumulaste demasiada información. Pero acumular información no es construir un concepto, no hay un constructo ahí. Esto es en el niño que va acumulando, supongamos, muchísimo vocabulario, porque si ven, uno empieza a ver en los chicos lo que se llamaría el lenguaje neutral.
pierden la entonación, empiezan a utilizar palabras de los que traducen, en palabras... Claro, el neutro. Claro, el lenguaje famoso, neutro. la locución neutra. Sí, exacto, sí, sí. pásame el plátano. Tú sabes. ¿Sabes? Pásame el plátano. Pásame el plátano y charlemos en la recámara. Aparca tu carro. Entonces, cuando vos empezás a escuchar al chico, vos decís, ¿cuántas horas de pantalla y cuántas horas de televisión tiene para que el chico aprenda el lenguaje que escucha? Antes uno aprendía a hablar el italiano porque tenía una abuela que hablaba en italiano al lado. O aprendías el catalán, o aprendías... Depende del entorno. Hoy el entorno del niño es un entorno que no le pertenece. Entonces, cuando uno no pertenece a una situación, queda como desactivado del entorno. Y el niño tiene que ser una persona o un sujeto que nace dentro de un nido en el cual tiene que ir escalando para parecer al adulto al cual quiere ser, o al cual quiere llegar. La importancia del adulto, el que fuera, mejor si es el papá, la mamá, pero a veces es un tío, un abuelo, lo que fuera, ¿no? Que está, que le enseña, que se produce una especie de un espejo, ¿no? En ese aprendizaje, que no tiene nada que ver con la pantalla. Por eso digo, cuando a veces me dicen, lo pongo a mirar tele antes de cocinar o mientras preparo la comida. El preparar la comida es el elemento más cautivante para un niño. Claro. Porque en realidad le estás enseñando olores, le estás enseñando a sentir texturas, a sentir procesos, procedimientos, tiempos, esperar, amasar algo para después esperar que leve y después meterlo en el horno y esperar. El tema del aprendizaje del tiempo, hoy los chicos no tienen, en realidad los adultos tampoco, todos estamos acostumbrados a que todo suceda ya. Claro. El microondas, los pedidos, las cosas, todas tienen que ser rápido ya y ahora, porque vivimos en un mundo vertiginoso. El chico no está preparado para un diseño tan rápido. No le damos una información y no terminó de procesarla cuando ya le dimos otra. Entonces me quedo con la mitad del aprendizaje y ya tengo que aprender lo que sigue. Es, digamos, si uno se pone 5 minutos en la mente de un niño que está en proceso de desarrollo, que necesita tocar, aprender, decir, pará, lo quiero hacer solo. Cuando a veces los padres me dicen, no le sale algo y lo quiere volver a repetir, pero no tengo tiempo porque llegamos tarde. A mí me parece que es una pérdida enorme del tiempo de ese niño. Claro, no del otro tiempo. No del adulto. Claro. Entonces, el niño era el que quería repetir el procedimiento que le había salido mal. Entonces, ensayo y error. Ahora, nada es por ensayo y error, porque todo está apurado. Entonces, si no lo sabes hacer, te lo hago yo. Y entonces eso no es por ignorancia, digamos, del padre, sobre todo el primerizo, sino por falta de tiempo. Por vértigo. Vivimos apurados. ¿Qué nos enseñó la pandemia? A esperar. Sí. A esperar. Teníamos que salir. ¿Qué nos trae la pandemia en los desastre. chicos? Eso es verdad. Pero creo que tiene una cosa buena. Creo que en estos 2 años y medio, desde que tuvimos el 2020, que fue terrible, porque en realidad tuvimos un encuevamiento, estuvimos confinados. A los niños nacidos durante ese año le pasó algo muy genial, que fue que como los padres estaban en casa, pasó como con los mamíferos. ¿Qué hacen los mamíferos? Tienen su cría y hasta que no están maduros, quedan todos anidados y guardaditos. Acá los nacidos a partir de marzo del 2020 tuvieron un proceso de anidamiento que fue muy útil, muy saludable, porque pudieron, las madres no podían salir, los padres estaban, los padres salían a hacer las compras o las madres. Hablemos de familias estándar. Hubo desastres de todos los colores. A ver, no estoy hablando, no vamos idílicamente. No. Claro. Pero hubo un montón de situaciones en donde los padres, tenían que estar en casa. Entonces, al principio todo el mundo protestaba y después, muchos padres aprendieron a convivir. Digamos, yo tuve que reinventarme desde lo terapéutico porque, a ver, si tenía un paciente que había nacido a principios de marzo y había nacido prematuro y había estado en terapia intensiva, después cómo seguía, yo no le podía decir, volvé cuando se acabe la pandemia, porque ya teníamos un chico de 2 años. Entonces tuve que reinventar el trabajo terapéutico trabajando con los papás
y diciéndole, bueno, a ver, mandame un video a ver cómo lacta, a ver cómo se sienta, cómo gatea, y ir dándole las instrucciones. Y lo que hicieron fueron los padres. O sea, los padres aprendieron a ser padres de una manera, a lo mejor con una crianza asistida, porque esos chicos a lo mejor por su prematurez o por su condición necesitaban una asistencia. Pero fue muy saludable, muy saludable. En realidad yo a veces hay pacientes que los conocí recién al año. Claro, claro. Y cuando los conocí, también los conocí de una manera artificial, porque el ambiente era artificial. Un paciente de 1 año no entra a un consultorio, te pone las manos para que le pongas alcohol, vienen con un barbijo que no le ves la cara al otro. Los chicos se acostumbraron a no ver narices y bocas, a no ver cómo se establece el vocabulario. Esto que vos decís de la teoría del espejo, sí. El chico aprende a hablar porque ve la cara del otro que habla. Ahora, ¿qué aprendieron los chicos durante la pandemia? Cada vez que salían, un montón de gente con barbijo, un montón de gente tapada. El saludo famoso de poner las manos, te tomo la fiebre, te tiro el alcohol, hace el puñito, que era el saludo. El puñito que hicimos hoy. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pero el chico, nosotros sabemos que es una forma de saludo artificial. El niño de 1 año lo aprendió así. Claro. Y después le agarran la fobia al contacto. ¿Ah? O sea, las fobias al contacto. claro, porque los O chicos... sea, lo que Bueno, uno la decía que es el la tenemos abrazo. nosotros. Totalmente. Me cuesta. Viste que uno pide permiso para abrazar. ¿Te puedo Sí, abrazar? claro. Sí, en otro momento uno se hubiera abrazado. Yo hacía tantos años que no te veía. Sí, claro, yo uno le se hubiera pregunté, le digo, ¿te puedo abrazar? Podemos Sí. abrazar, pedimos Sí. permiso. El chico chiquito está tan concientizado de que no hay que tocar, no hay que abrazar, que cuando pasan 2 cosas, al principio es no, 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 y en algún momento, y me ha pasado con un montón de pacientes, el chico me levanta el casco ese que uso, que lo quiero tirar. Bueno, es lo que... El tapaboca, digamos, No, porque yo usaba una máscara transparente para que me vieran la cara. Claro. Entonces, los chicos me metían la mano por abajo de la máscara porque necesitan tocarte. Sí. La importancia de eso, me trajiste a la memoria esa famosa anécdota de la madre Teresa Calcuta, ¿no? Que, bueno, a los indigentes, que pasaban gente y le daba algo, pero cuando reaccionó fue cuando ella le puso su mano, le dio. Eso es otra cosa. El chico necesita el abrazo, el abrazo te da calor, te da olor, te da cobijo. Claro. Vos, según como abracés, es lo que transmitís. Un abrazo largo. El chico viene y te abraza. Me acuerdo de hace poco una paciente que chiquita, de 2 años. Bueno, cuando le di el permitido, dije, más sí, abrázame, mirá, porque yo también necesitaba el abrazo, porque estuve carente de abrazo de mis pacientes durante un montón de tiempo. Y me abrazó una vez y volví otra vez. Y la madre le decía, bueno, pará, basta. Yo le dije, déjala, porque a mí me nutre ese abrazo. Entonces, y estamos hablando de un crío de 2 años. ¿Por qué pandemia? A todo le decimos, yo he escuchado, ¿no? Conozco tal chiquito, no, es autista, cuyas características nada que ver con otro que también, no, es autista. ¿Por qué le ponemos la palabra autista o autismo a tanto? El autismo es más que el autismo, ahora es trastorno de espectro autista. Sí. El TEA es un complejo, es una enfermedad compleja, o es una condición compleja, o es una construcción en donde el chico tiene o junta definitivamente ciertas características que le producen una alteración en el contacto social, en las funciones de apego, en la estructuración del lenguaje. Son chicos con mucha diversidad, porque no vas a encontrar 2 chicos con características dentro de un TEA que sean iguales. Esto es más o menos lo mismo que decir, bueno, el chico tiene un diagnóstico de síndrome de Down. No vamos a encontrar 2 chicos con síndrome de Down iguales. Sí, porque cada uno somos cada uno. Por empezar, son universos diferentes. Son niños, somos personas diferentes. Entonces, son personas con una determinada condición, pero primero son personas. Entonces, de acuerdo a eso, cada persona está dentro de una estructura familiar y cada familia es un universo distinto. Entonces, hay un montón de características que yo por eso no me gusta el rótulo, y menos en niños menores de 3 años, el rotular, y menos ahora durante la pandemia.
¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que hay que volver a medir, hay que volver a empezar con los ponemos los adultos, que nos los sentimos rótulos tal vez se más necesitan. cómodos. Sí, pero los rótulos a veces se necesitan porque si un paciente tiene que sacar un certificado de discapacidad para sacar para tener un apoyo económico y tener una obra social que le cubra los tratamientos, Tenés que definir el diagnóstico, claro. Y el problema del rótulo es que a veces, yo siempre le digo a los padres, bueno, pensemos que es como una tarjeta de crédito que ponemos. Por eso lo bueno del certificado de discapacidad que se renueva cada 3 años. Claro. ¿Por qué se renueva? Hay que renovarlo porque el chico puede cambiar. Claro, claro. Entonces, es importante eso. ¿Quiénes tienen o quiénes deben tener estimulación temprana? ¿En qué Hoy casos? en día, Sí. Hoy en día creo que primero que estamos sobreestimulados, todos. Tenemos tanta información, tanta cosa, tanta página, tanto grupo, tanto ruido. Que no quiere decir que estemos bien estimulados. Claro. No, sobreestimulados. A veces cuando estamos sobreestimulados, sobrediagnosticados, sobrealimentados, Sobra. Es que sobra. Exactamente. Claro. Sí. Es tan mala la hiperestimulación como la hipo. Claro. Entonces, lograr el punto de equilibrio es un trabajo cotidiano. Como todo en la vida. Como todo. Entonces, en esto uno tiene que ir armando el proyecto de crianza y hay que renovar el proyecto de crianza con los padres hoy, porque a mí me pasa que por ahí estoy teniendo entrevista con los padres de chicos que van a salitas de 2 o salitas de 3 y a veces pasa como que las escuelas se olvidaron de que los chicos de los 3 años de vida que tuvieron, 2 años y medio estuvieron en pandemia. Claro. Entonces, no podemos pedir el mismo programa de rendimiento que teníamos en el 2019 o los mismos protocolos de adaptación, porque los chicos van con otros modelos. Hay chicos que han perdido familia, hay chicos que han perdido su hogar y han tenido que mudarse. Hay que primero analizar en qué condición social y en qué condición de adaptación están hoy. Lo que me parece que todavía, como estamos siendo parte de eso, no nos damos cuenta que estamos en medio de un cambio rotundo. En todo sentido. En todo sentido. Y por ahí no nos damos cuenta y aplicamos cosas pasadas, ¿no? Cosas de pasado reciente, tal vez, es lo que tenemos a mano. Entonces tenemos que usar las mismas recetas. Y las mismas recetas por ahí no dan los mismos resultados ahora. Los chicos, y esto va más allá del 0 a 3, ¿no? Con todo esto vertiginoso que vivimos todos, ¿hay un desarrollo biológico más temprano o no? Es una buena pregunta porque en realidad el organismo humano viene con una genética de tiempo. Entonces, a veces podemos acelerar esos tiempos en algunas partes o en algunas áreas, pero estamos descompensando otras. Entonces, los tiempos los tiene cada niño. Y el asunto es que nos hemos olvidado de mirar. Yo insisto mucho en la universidad con que hay que aprender a observar. Aprender a observar, aprender a mirar, tener tiempo para mirar, tener tiempo para observar, tener tiempo para ver la dinámica. Cuando los chicos hay que hacer un diagnóstico, yo siempre hago venir a los padres y hago venir al niño, porque en esa dinámica, pero toda la vida, eso de siempre. Yo no puedo evaluar a un niño de 2 años solo. Primero porque no me conoce, porque no sabe dónde viene. Segundo, que viene acompañado de sus padres. Sus padres son los que me habilitan o no me habilitan a mí o a cualquier terapeuta o al médico o al pediatra o al que fuere. O sea, el niño debe ser acompañado por sus padres, como el niño debe ser acompañado al jardín. Debe ser llevado porque el adulto es el que habilita al otro adulto a recibir. Mónica, ¿han cambiado no sé si está bien decir patologías, no sé, las circunstancias de lo que vos veías en consultorio hace muchos años atrás a lo que ves ahora? ¿Hay cosas nuevas? ¿Sí? Sí, porque en realidad creo que hemos aprendido a mirar más. Al mirar más, a veces diagnosticamos más. Y eso tiene su pro y su contra. Digamos, hoy en día, por ejemplo, en un niño con síndrome de Down o con determinadas patologías, tienen un protocolo de seguimiento que hay que hacer determinados estudios para diagnosticar en forma temprana
patologías que pueden ser previsibles o evitables o tratables. Pero a veces cuando ese protocolo se cumple a rajatabla, sin observar la clínica del niño y de la familia, a veces uno queda enmarañado en tantos estudios o en tantos análisis imagenológicos o técnicos o fisiológicos y nos olvidamos de mirar el comportamiento del chico. Claro. Y la cosa, Maglio, que era un médico muy maravilloso, que Sí. yo amé mucho tiempo y lamento mucho su pérdida. Escribió libros maravillosos. He tenido el divino. placer de... Lo hemos entrevistado, ¿sí? Es un genio, corrigió mi libro, así que para Bueno, mí, qué palabra placer. santa. Él siempre decía, el que no sabe escuchar al paciente, y escuchar no solamente lo que dicen los padres, escuchar al niño significa mirar su comportamiento. Uno va a decir, ¿qué va a escuchar en un bebé de 6 meses? Escucha un montón, porque lo ves, si aprendes a analizar los movimientos, aprendes a analizar las conductas, aprendes a analizar, aprender a mirar, pero no a mirar analizando clínicamente, que es la observación clínica, da mucho más material que a veces un simple estudio. El estudio complementa la mirada. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero las dos cosas tienen que ser. Nunca un análisis técnico reemplaza a la mirada clínica. Y más cuando uno tiene experiencia de muchos años de ver chicos. Entonces hay como una especie de olfato que uno va desarrollando para decir, bueno, este chico va para el camino del autismo, está por el camino de la conducta reactiva, está por el lado del encriptamiento social porque el ambiente le es hostil y puede haber un maltrato familiar y el chico reacciona de esta manera. Hay muchas cosas, muchísimas. Entonces Leí, obviamente, siempre que tengo un entrevistado trato de ahondar en todo lo que puedo. Me impactó, nunca lo había leído, sobre el síndrome de Rett. sí. ¿Podés contarnos rápidamente? La primera vez que vi un síndrome de Rett fue en el hospital y lo diagnosticó una maestra en un pueblo y, viste cómo son las cosas de la vida. Sí. Yo nunca había escuchado, no sabía lo que era el síndrome de Rett, por supuesto que lo busqué. Justo en esa época con mi marido nos íbamos a Estados Unidos y llego a Boston y en Boston había unos carteles enormes que decía reunión de asociación de síndrome de Rett. Yo dije, me lo mandó Dios esto, Claro. a ver. Entré, pero no había internet, estoy hablando del año 92. Entonces me metí, traje un montón de material, qué sé yo, y después... Perdón, para que entendamos. En un momento dado, el niño, DSM-4, claro. el síndrome de Rett, es un síndrome donde el niño nace normal, en general se dan niñas, mujeres, y a partir de los 2 años que tuvieran vida normal, empiezan a perder la funcionalidad motora, empiezan a tener una característica que se llama el washing hand, que es un síntoma muy particular. Pierden la palabra, pierden la motricidad y en ese momento se hablaba de que podían morir tempranamente. Yo tengo una paciente que hoy debe tener 34 años, fue mi primera y única paciente con síndrome de Rett, que a raíz de ella, estudié mucho y la había diagnosticado la maestra del pueblo. Fue al final paciente tuya. Sí, fue paciente nuestra en el hospital. Pudo, bueno, desarrollar su vida. Hoy, hasta el día de hoy, sigo conectada con la madre porque los medios estos nos permiten eso. Y bueno, tiene más de 30 años y muy bien. Con las características, o sea, no se cumplió la meta de que los chicos no alcanzaban a los 7 años y morían antes. O sea, la maestra lo que hizo fue observar Fue conductas observar distintas. las conductas que y le ahí llamó la es- atención, Claro. mandó una descripción tan específica, tan clara y tan nítida de todo lo que pasaba, que uno pudo rastrear y buscar síndrome de Rett y ahí descubrimos, porque estaba dentro de la categoría que el DSM-4 ponía en ese momento dentro de los tipos de autismo. Hoy en día ya está puesta como otra patología, Claro, en el DSM-5 no, pero digamos, se pudo estudiar eso y es una de estas, dentro de una de las Y enfermedades hay algo, raras. así como a mí me llamó la atención, porque obviamente era la primera vez, busqué y leí, ¿hay alguna otra nuevo? Hay muchas enfermedades ¿Sí? raras porque cuando se terminó de armar el genoma humano aparecieron muchas enfermedades que a veces no tienen nombre. Antes se ponía el nombre del que las describía. Síndrome de Down fue porque Down fue un médico que las describió. Muchas enfermedades, viste, que tienen síndrome de Angelman, síndrome de tal.
es el que se dedicó a describir las características de la enfermedad. Hoy las enfermedades genéticas tienen nombre de genes. Una pregunta más. ¿El jardín es bueno o es malo bueno, tampoco hay que ser taxativo, No. María, pero digo, no, ni es bueno ni es malo. Lo pregunto distinto. El jardín, cuando son chiquititos, que uno, por lo que hablábamos antes, de que la identificación con el papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío, qué sé yo, en un ámbito en donde son varios chiquitos, ¿sirve, no, ayuda? Hablo de hoy. De hoy. De hoy. Porque los chicos hoy, en muchos niños chiquitos, se ve tanta necesidad de sociabilizar, Claro. han estado tan aislados. A mí me llamó la atención muchísimo cuando los chicos pudieron empezar a salir a finales del 2020, en agosto del 2020, que se permitía salir, que los chicos salían saludando. Yo estaba acostumbrada a ver chicos adentro de los cochecitos mirando para abajo, con un celular en la mano, bueno. Que los chicos pasaban y saludaban, veían una cara de otro, y yo dije, fíjate que la naturaleza humana no pierde su esencia. Es gregaria. El niño ve otra cara y la saluda y le sonríe. Entonces, eso era lo que el niño estaba necesitando. Entonces, hoy el jardín maternal es un espacio que al chico lo construye, le hace bien. A lo mejor hay que adecuar los horarios, a lo mejor hay chicos que necesitan ir todos los días, hay chicos que necesitan ir un ratito. Sí. Bueno, antes uno iba a la plaza, hoy ir a la plaza no podemos, por razones de seguridad, por razones de... Jugar en la vereda, imposible. Entonces hay muchas cosas que nosotros en nuestra infancia podíamos hacer y hoy la situación no lo permite. Mónica, el jardín es útil. Cerrando un poco esta nota, que una charla, no es una nota. ¿Qué es el amor? Primero hay que quererse uno. O sea, es muy difícil amar a otros si uno no se ama a sí mismo. Y uno se tiene que amar a pesar de los errores y a pesar de uno tiene que saber reconocerse los errores, las falencias, las debilidades, las vulnerabilidades y reconstruirse todo el tiempo. ¿Y los niños se aman? ¿Nacen amándose o es también una construcción? El niño se ama en la medida en que es amado. O sea, uno tiene que... El niño aprende a raíz de lo que le enseñamos, cómo lo agarramos, cómo le hablamos. Si yo tengo un bebé en un aneo que pesa 1 kilo y yo cuando lo voy a agarrar le hablo, y que todo el mundo dice, ¿qué le hablas? Si no entiende. Le hablo. El chico escucha una voz. Yo le enseño a las madres a que ese tiempo que lo tuvieron dentro de la panza y que le hablaron y le cantaron y hicieron... Bueno, cuando salen de la panza son como los canguros. A ver, encuevate de nuevo y volvele a cantar. ¿Qué escuchabas? El bombón asesino, dale, cantale el bombón asesino, no importa. Claro. O sea, el trabajo del seguimiento en los prematuros es muy interesante desde el punto de vista que uno pueda construir ese amor a pesar del miedo que le genera, porque cuando el niño nace bien y a término y todo divino y maravilloso, es todo fácil. El problema es cuando tenemos un niño que nació antes, que no lo esperábamos, que nació de repente, que se escapó, salió de golpe y nada, lo quisimos agarrar y no pudimos. Entonces, bueno, ¿cómo armamos ese tiempo que no tuvimos de la espera y de decir, ay, ¿cuándo van a hacer? Que no doy más. Bueno, se cayó, se salió antes, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo armo ese vínculo de apego con esa mamá que está aterrada, con esa mamá que tiene ese bebé que parece que se le rompe? Bueno, hay que construir un vínculo ahí de seguridades. Bueno, eso se trabaja. Y el vínculo del amor es el vínculo del amor a pesar. Por eso yo insisto mucho en cómo hacemos la presentación de ese niño que nació con alguna cuestión que todavía no tenemos muy clara, con una apreciación que a lo mejor parece que tiene un cuadro genético, bueno, pero primero nació el niño. Entonces hablemos de Juan, de Pedro, dejemos que esa mamá lo huela, lo olfatee, le dé la teta, que lo tenga upa. Y cuando la madre haga una pregunta, porque las madres tienen un instinto maravilloso, y dicen, ¿por qué pasa tal cosa? Bueno, recién ahí responde con lo que puedas. Me parece que hay que respetar mucho el tiempo del otro. Eso es amar al paciente, amar a la madre de ese paciente, amarse uno.
respetar al otro. El tema de la solidaridad es un tema que hoy está un poco perdido. El tema de el poder reflejar en otro, el respetar los tiempos del otro, los tiempos del niño, los tiempos de una madre que acaba de parir. Y a mí en la pandemia me contaban que en el medio de la cesárea le habían tirado el diagnóstico. Yo dije, pero a ver, no hay empatía. No te pusiste en el lugar de esa madre que está en el medio de una cirugía. Es decir, date un tiempo, ¿qué apuro tenés? Entonces me parece que es como apurar al chico para que aprenda a vestirse rápido. Dale un tiempo. Gracias, Mónica. De Un nada. placer enorme. Igualmente para mí. ¿Marcos? Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lago 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, en Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo. Para solistas y grupos profesionales y amateurs, Eduardo confecciona las pistas para los cantantes. El estudio de grabación HID con su WhatsApp 341-6-41-8000 aquí en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Propiel en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez es la responsable, no de esta cara, sino de la de... ¿Cómo sería si fuera la responsable de tu carita? Por Dios. Muy recomendable. Propiel. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Lo que más me llamó la atención fue la variedad de deportes y la cantidad de países participantes. Impresionante cómo se siente el ambiente de estar con todas las otras disciplinas deportivas, con todos los países. Una buena organización, felicidades a Rosario, estamos pasándola súper bien. Muy bonito que vengan y se integren los colegios. Es una energía hermosa. La verdad que es muy variado y para todo interés. La verdad que me encantó todo. Gracias, de verdad, gracias por estos Juegos Suramericanos de la Juventud. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Sábado 28 de mayo, la Asociación Médica presenta en su ciclo Galenos y Corcheas Contrastango, momentos y notas que se dicen y se sienten.
Contrastango presenta su nueva formación musical para seguir disfrutando de los compositores que hicieron trascender los tangos, valses y milongas y para respaldar las voces de María Herminia Grande y Javier Miglet. Recordá, el último sábado de mayo, el 28, nos encontramos en España y Tucumán a las 21 horas en punto. Bueno, sí, muy bien, están todos recontra invitados, es un placer volver. Recién hablábamos con Mónica Pese, con la licenciada, ¿no?, de la pandemia y qué sé yo cuánto, volver a los escenarios, a disfrutar, al aire libre, todo eso es fantástico. Y también es fantástico presentar a nuestra próxima invitada. La profesora Erika Escarano, profesora de personas sordas e hipoacúsicas, intérprete de lengua de señas argentina, docente reemplazante de larga duración de educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos en la Escuela 2118 San Lorenzo. Fue niña CODA, que es Children of Deaf Adults, hijo oyentes de padres sordos. ¿Así es? Hola Erika, hola, gracias. ¿qué tal, María Herminia? ¿Qué tal? Y vos sabés que, bueno, una de las cosas que nos gusta de este programa es esto, que todo lo que nos traen, de lo que aprendemos, de lo que podemos compartir. Y gracias a Gastón Bozano en este caso, sí, porque si no, no me hubiese tal vez enterado o profundizado el tema. Vamos a contarle a nuestra audiencia, muchos lo sabrán y otros, como me pasó a mí, que no lo sabía. Y me metí de golpe en tu envase y en el envase de tu mamá, es decir, una mamá, no sé si mamá y papá. Mamá, que no oía desde jovencita, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy chiquitita. Sí, mi mamá es una persona sorda, ella nació oyente, pero a los 3 años tuvo meningitis y a partir de eso quedó sorda profunda de ambos oídos. Mi papá es oyente, pero bueno, ellos se separaron en mi primera infancia, desde muy chiquita. Así que mi vínculo fue neto con mi mamá y mi hermano. Y ahí yo pensaba, y tantas cosas, por eso gracias Gastón, porque fue excelente y disparador de un montón de preguntas. Se súper interiorizó, ¿no? Gastón también. Sí, rápidamente pensaba, digo, bueno, mamá embarazada, ¿no? Bueno, naciste. ¿De dónde adquiriste las primeras palabras? Porque mamá no las podía decir. No las podía decir en español oral. Pero ¿aprendiste las señas? Las decía en lengua de señas. Claro. Entonces, uno nace en un ambiente lingüístico que a veces es accesible y a veces no, ¿no? En este caso, mi mamá hablaba en lengua de señas y yo iba viendo y en un momento empecé a producir. Claro. Como cualquier niño que tiene padres oyentes, que escucha hasta que empieza a comprender y luego puede hablar, transmitirlo en palabras. Del mismo modo pasa con la lengua de señas, que es otra lengua, con otra modalidad, que no es auditiva oral, sino visual, gestual y espacial, que se aprenden por canales diferentes. Entonces, bueno, ahí es la singularidad, pero siempre es primero la comprensión, el observar, comprender y luego producir. Y vos narrabas allí algo muy esclarecedor, si se quiere, como para uno tener la idea cabal de lo que pasa cuando tenés una mamá que no te puede oír y que hay un bebé que tal vez llore. Tu mamá te ponía la manito en el pecho o en la pancita, ¿verdad? Claro, exactamente. Y más, bueno, hace 30 años atrás, que quizás no había tanta tecnología como la puede haber hoy en día. Ella ponía la cuna al lado de su cama y dormía con la mano apoyada en mi pecho. Y cuando ella sentía que yo me movía o que tenía alguna vibración un poco particular del cuerpo, observaba y se daba cuenta si estaba llorando, si necesitaba algo. Dormía poco, creo. Sí, pobre. Bueno, la mayoría de las madres, pero especialmente la tuya. Erika, y también contanos cómo fue tu infancia, teniendo, como abreviando, teniendo que traducir a una mamá que estaba en contacto con un mundo que a veces no entendía tal vez sus señas, el lenguaje. Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, las personas sordas son una comunidad minoritaria dentro de una sociedad y una cultura oyente. En los distintos organismos no hay lengua de señas, bueno, en fin. Entonces, desde muy temprana edad me tocó ser el nexo entre mi mamá y las personas sordas y el mundo de los oyentes. Sí, fue ese primer contacto que ella tuvo, que después yo aprendí a hablar español y bueno, me llevaba para donde ella iba, yo iba como cualquier niño y niña,
y ante los distintos organismos, no sé, ANSES, tribunales, fuere. médicos, reuniones de padres. Ahí estaba yo y mi mamá me hablaba en lengua de señas, yo la miraba, interpretaba. Ya desde los primeros comienzos. Me imagino la maestra cuando llegabas vos a la reunión de padres, pero vos no. Sí, claro, tengo que estar. yo también tenía que estar, sí. Claro. Totalmente, sí. Supongo que si la maestra le decía, bueno, la niñita Erika no se está portando bien, vos le decías en leña de sueños a tu mamá, dice que estoy bárbara. Perfecta. ¿Viste? Me Yo porto sabía. muy bien. Igualmente en la escuela no tenía opción de llevarme materias no tenía opción de pifiarle, digamos, porque cuando yo volvía a casa, ¿quién me iba a explicar? Entonces, o tenía que estudiar y aprender y comprender porque no había opción en casa del reparo de decir, bueno, esto se resuelve de tal manera, te lo vuelvo a explicar. Algunas cosas bastante simples puede ser, pero cuando uno va creciendo y va adquiriendo contenidos más complejos, no. La atención porque vamos desde el niño coda a la persona que es sorda y el mundo que vive y las limitaciones. Me llamó la atención también, lo refleja Gastón, el tema que vos mencionás, la imposibilidad de avanzar en estudios superiores. Sí, no es para todas las personas, cada caso es muy singular, pero lo que pasa es que en todas las escuelas, facultades, se enseña en español. Entonces, la lengua de señas, como es un idioma minoritario, oprimido, a lo largo de la historia, no hay espacios donde se enseñe en lengua de señas. Y a veces... Perdón, tal vez voy a decir una barbaridad, pero vendría a ser casi un dialecto en el que no todo el mundo lo sabe, dentro del esquema de la sociedad, el idioma del lenguaje de las señas está tan reducido que vendría a ser como a veces decimos, bueno, el no habla tal dialecto. Claro, sí, para el imaginario social. A eso me refería. Exacto, sí, para el imaginario social sí. O también el imaginario social piensa que dándole un texto escrito a una persona sorda lo va a poder leer, cuando en realidad no siempre es así, casi nunca diría. Porque el texto que nosotros leemos justamente está en español, es español escrito, las personas sordas, las que son usuarias de lengua de señas, hablan lengua de señas, la lengua de señas es un idioma ágrafo, o sea, no tiene escritura. Y es universal. No es universal. ¿No es universal? Porque vos hablabas del español que hablamos, pero también la lengua de señas debe ser española, inglesa. Exactamente, hay lengua de señas francesas, uruguaya, vecina, diferente. O sea que además hay otro temita. Si, bueno, tu mamá o quien fuera, que una persona sorda viaja, no le sirve su propia lengua. La propia lengua de señas que aprendió, no. Hay algo de la matriz del gesto, que hay algunas cosas que son más universales, pero en cuanto a la gramática es diferente. Hay señas que son icónicas y otras que son arbitrarias, que no tienen relación con el gesto. Por ejemplo, si yo hago tijera, es icónico. Claro. Ahora, si yo hago madera, no tiene nada que ver con la madera, es arbitrario, como la lengua misma que tiene el código lingüístico. Entonces, ahí sí, no le serviría. Pero bueno, si dan a entender, yo te puedo asegurar. De alguna manera, las lenguas más tradicionales, lo que fuera, tiene signos o símbolos. Bueno, nosotros en español decimos letras, pero hay otros que no, como el chino, el japonés. La lengua de señas, es directamente una palabra, no está conformada por letras. No tiene letras. Lo digo a los efectos de si una persona necesita, viaja, no con un acompañante, pero viaja, no sé, a Inglaterra, a Uruguay, como decís vos, tampoco puede dar letras como para entender lo que quiere decir. No, por ejemplo, del abecedario, lo único que toma la lengua de señas, toma el abecedario, ¿no? Entonces, dentro de la lengua de señas argentina, si quiero decir, no sé, tu nombre, y cada persona tiene una seña personal, que es un nombre en lengua de señas. En mi caso, mi seña personal es así. Este es mi nombre en lengua de señas. ¿Por los rulos? Por los rulos. Por los rulos. Exactamente. Pero si hay una persona que no me conoce, yo me presento y le digo, Erika, este es mi nombre. Esto lo toma del alfabeto. Del alfabeto. Pero quizás Erika, como se dice acá en lengua de señas,
Argentina, en Uruguay se dice diferente. Claro. O sea que el dactilológico que le llamamos tampoco sería. No, es muy interesante todos estos aspectos que vos vas mencionando por todos los obstáculos, de alguna manera, que atraviesa, estábamos hablando del protagonista en general, porque un niño coda, o ya una persona grande, pero que ha pasado coda. por ello, es en todo caso la consecuencia, ¿no? de una mamá o un papá que tiene esta problemática. Vos empezaste a contarnos que como que tuviste una madurez distinta, más rápida, más vertiginosa, ¿no? Sí. Hay etapas que salteaste. Que salteé, que se vivencian de distinto modo, por la singularidad. Si bien cada experiencia es singular, yo creo que a las personas CODA nos iguala o nos identifican este tipo de experiencias que son comunes a fin. Donde sí, tenés que saltear etapas, la madurez, ¿no? Sí, desde aprenderte los recorridos. Yo le contaba a Gastón en la entrevista también, esto de aprenderme las calles, de estudiarlas, de saberme los recorridos de los colectivos, desde ir al médico sola con 11 años, que era muy chica, pero bueno, en ese momento yo lo vivía como algo natural. Hoy en día me doy cuenta que no. Hoy a la distancia, hablándolo con mi mamá, ella también entiende que no, pero bueno, tampoco tenía otro modo. Claro. Pero bueno, sí. La idea, yo pienso, ¿no? Así como un anhelo de que haya políticas públicas que garanticen el derecho a la accesibilidad de las personas. Porque a veces vemos en la televisión y en los discursos especialmente, bueno, si hay una cadena oficial, lo que fuera, hay una señora, un señor que interpretan, ¿no? Pero me parece que no mucho más. Exacto, y a veces eso tampoco es accesible, porque tener un recuadro así pequeño es como si nosotros escucháramos en bajo volumen y susurrando. Se ve todo tan chiquitito que no es claro. Es como si nosotros hiciéramos el esfuerzo de escuchar la tele susurrando, en un susurro, en bajo volumen. O a veces que ponen el graph arriba de la intérprete. Pienso en esto, de la accesibilidad real, la conciencia, para que todas las personas puedan acceder. Sí, es si como la bajada en las calles para la persona que tiene que... Claro. O sea, tiene que ser algo bien hecho, ¿no? Exactamente, esa barrera arquitectónica como es una rampa, que es visible, y cuántos años nos llevó pensar, ¿no? Bueno, sí, es necesario que haya y no nos modifican nada. No es la persona, yo siempre digo esto, no es la persona con discapacidad la que tiene una dificultad, para nada. Es la sociedad que no está preparada y tiene barreras... todo el tiempo, comunicacionales, arquitectónicas, actitudinales, en un montón de situaciones y de momentos que hacen que la persona no pueda acceder. Sé que cada tanto te convocan cuando en la justicia, por alguna audiencia o por, bueno, cosas de la justicia, digamos, donde se presenta tal vez una persona sorda que necesitas traducirla. Exacto. Es así, ¿no? Sí. A veces, ante determinados eventos puntuales, a tribunales me llama como perito intérprete para oficiar justamente de intérprete en situaciones donde hay personas sordas involucradas. Generalmente están imputadas. Digo, ¿qué tipo de chequeo te hacen? ¿Sabes por qué pensaba esto? Porque, bueno, uno sé quién sos y demás, ¿no? Pero... la persona no podría negar nunca o sí o digamos una afirmación tuya que a su vez tampoco sabe qué estás diciendo. No sé cómo se maneja eso. ¿La persona a quién? Sí, la persona a la cual vos representás y traducís, ¿no? Digo, qué responsabilidad, pongámoslo en ese término. Es una responsabilidad, enorme. Y también yo pienso que en ese caso de la justicia hace falta formación e información para los fiscales, abogados, la parte de la defensa, porque quizás no comprenden, no todos, pero muchas personas no comprenden la complejidad que es ser una persona sorda, ¿no? A veces cuando está imputada tal cosa, yo decía, ay, ¿cómo pudo haber hecho tal cosa? Sí, está bien, yo no acuerdo, que por supuesto que no, pero ¿qué construcción de la moral quizás ha tenido esa persona si nunca ha estado inserta en los valores morales de la sociedad, ni hablar éticos, ¿no?
pero ¿qué construcción ha tenido esa persona? Esa persona quizás ni siquiera sabe que lo que está haciendo... Hay un aislamiento enorme por lo que vos planteás. Sí, sí, sí. Igualmente, cada caso, como repito, Insisto, es singular. sí, claro. Depende el apoyo de la familia, la contención, las posibilidades a las que han... De acceder a la escuela, me imagino que debe ser otra barrera importante esa. Acceder a la escuela, lo que pasa es que también ha cambiado a lo largo de los años los paradigmas de enseñanza. Antes, por ejemplo, la lengua de señas estaba prohibida, entonces... ¿Estaba prohibida? Estaba prohibida, sí, sí. Ajá. Entonces solamente se enseñaba a los chicos mediante el modelo... Lectura de labios. Lectura labial, Claro. Siempre desde el español, que bueno, claramente no es la modalidad ni la forma de que esa persona pueda llegar a llegar a un aprendizaje significativo. Ajá. Y tal vez porque estás en la materia, tal vez sepas, no tenés por qué saberlo, pero ¿hay un porcentaje importante de personas sordas? Sí, sé a nivel nacional que es el 4%. ¿De la población? De la población del país. ¿Y niños? Bueno, uno dice niños, pero porque han pasado esa primera etapa, ya Sí, después de sí, grande. ¿CODA también hay un porcentaje importante? Sí, pero la verdad es que no No, te no sabría decir importa. el porcentaje, No pero importa. sí, sí, sí. ¿Y están nucleados o en contacto? Las personas CODA, vos Sí. decís, poco a poco nos vamos acercando, yo Claro. creo, ¿no? Que pasan los años y llega un momento donde uno necesita encontrarse con esa otra persona que ha tenido esa vivencia singular. Y bueno, sí, nos vamos agrupando, charlando, compartiéndonos. Y la película debe haber disparado mucho, ¿no? Pienso que sí, pienso que sí. Igualmente, anterior a esta película hubo otra que se llama La familia Bélier, Sí. que creo que es francesa, Sí. no sé si la viste. No, pero me la contaba nuestra productora, Ajá. la del violín. Sí, no sé si era el violín o un instrumento de viento, Sí. donde la chica anhelaba poder tocar ese instrumento, estudiar, dedicarse a eso, pero claro, la vida, por Lo otro llevaba lado, por otro y la lado. presión familiar de seguir los mandatos familiares, ¿no? Que bueno. Sí. Uno tiene la idea que cuando si no huele, se desarrolla más tal vez el oído, si él tiene problemas con el tacto, con la vista. ¿Es así? Sí, son muy observadores. Las personas sordas son muy observadoras. Ya ven algo, ya se dan cuenta, ya... sí. Ajá. Sí. ¿Y los abrazos funcionan? ¿El abrazo? Sí. Siempre. Bueno. Siempre. ¿Estás cantando? No estoy cantando todavía, pero bueno. ¿Vas en ese camino? me ¿Asignatura voy a animar. pendiente? Asignatura pendiente y ya me voy a animar. Bueno, ¿podemos mandarle un beso grande a Ezequiel? Por supuesto, sí, Ezequiel Diz, serán dados. que lo queremos mucho, así que muchas gracias. Con él estoy aprendiendo mucho en el ámbito musical. Buenísimo. Y seguramente en la vida también. También, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros y por contarnos, por hacernos vivir este tema, ¿no? Que a veces uno no pasa como de costado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, de corazón. Muchas Bueno, gracias. hasta cualquier momento. Marquinhos, nos estamos yendo. Nos dirigió Alejandro Bofelli, las cámaras de Alejandro Ansaldi, en sonido Nelson Musto, la producción y la coordinación y los datos todos de Liliana D'Albusco. Si el miércoles próximo y el 25 no nos ven, no es que nos pasó nada. Estamos en el miércoles de censo, que no sabemos todavía si podemos hacer o no el programa por el horario. Usted sabe que salimos en vivo a las 19, creo que todavía está en horario de censo. Bueno, es solo eso, o sea que si no nos ve, extrañenos, pero prontito. Y el 25 comiendo Y el empanadas. 25 comiendo empanadas. Gracias, hasta muy prontito, los vamos a extrañar mucho. Espero que ustedes también.